Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estoy muy contento en un nuevo programa de día sábado en Historia, Libros y Banderas. Tenemos a un gran amigo que conocíamos por allá por 1991 en su primer viaje a Chile y se puede decir que es un chileno más, es un español. Él dice que es de una sola patria, de la hispanidad, José Díaz Nieva. José es un destacado historiador, es además abogado. Yo siempre lo he leído con mucho interés, tiene estudios sobre el nacionalismo chileno, sobre la falange nacional acá en nuestro país, unos excelentes trabajos en coautoría sobre temas de la unidad popular en Concepción, algunos por ahí sobre Jaime Izaguirre, Jaime Guzmán. Hay diversas cosas que uno puede leer sobre él. Lo tuvimos el año pasado, el 2022, invitado para su libro sobre patria y libertad. Y hoy la invitación es sobre este libro, El nacionalismo bajo Pinochet, 1973-1993. José es académico de la Universidad Santo Tomás y además ha publicado numerosos artículos y libros sobre su especialidad. Particularmente le preguntaremos en este programa sobre la figura de Jorge Prat Echaurren. Primero que todo, Pepe, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte nuevamente en Historia, Libro y Bandera. Un placer volver a estar contigo, Alejandro. Pepe, vamos por partes. Cuéntanos cómo nació este libro, porque yo advierto una clara continuidad con la obra anterior del libro sobre patria y libertad, si bien este es más diverso, es más amplio en los movimientos que trata. Sí, como tú bien dices, es como una especie de ampliación, es decir, Patria y Libertad el 11 de septiembre, el 13 de septiembre del año 63 se autodisuelve y la pregunta es qué ocurre con el movimiento Patria y Libertad y todo lo que puede ser los grupos adyacentes o cercanos a Patria y Libertad durante el gobierno militar y su proyección posterior, aunque no ha tenido proyección posterior. José, hay una cosa que siempre uno se pregunta, ¿qué es el nacionalismo? El nacionalismo, obviamente, como muchos de estos conceptos políticos, es polisémico, pero el nacionalismo chileno entre 1930 y 1973, ¿qué es lo que es? ¿Es un sentimiento, es un partido, es un movimiento, una ideología? ¿Cómo lo describirías tú? A ver, creo que con eso medio terminamos la conversación del año pasado, cuando preguntabas algo similar y yo respondía que el nacionalismo en sí, más allá del concepto político de nación y el concepto de nación, como corriente política, siempre se le ha vinculado a un determinado sector anticomunista, extrema derecha, fascismo, populismo. Puede que por eso mismo sea tan difícil calificar qué es el nacionalismo, bien en Chile, bien en otros países, ¿no? Yo creo que el nacionalismo no es una corriente uniforme. Yo creo que hay diversas corrientes dentro de esa amplitud de gamas que se puede identificarse como nacionalista. Has dicho 1930, pero yo lo partiría de 1910 con la generación del centenario. Evidentemente hay que partir de Nicolás Palacios, aunque sea un poco previo, de Edward, de Subercaseaux, de Encina, para centrar, digamos, lo que podía ser el nacionalismo chileno en sí, ¿no? Y posteriormente, como bien decías, en los años 30, tal vez con el fascismo chileno, con el movimiento nacional socialista de González Fonbarés, con Guillermo Izquierdo Araya, eso nos uniría al populismo, al ibanismo, al año 50. Has hablado del anticomunismo, la figura de Jorge Prat también, tanto en su época del año 46, 49, 52, previo a Ibáñez, como digamos en su campaña electoral presidencial del 64 y senatorial del 65 y evidentemente Patria y Libertad en los años 70, ¿no? Yo creo que, pero dentro de eso hemos visto que hay una corriente anticomunista, una corriente, digamos, más populista, una corriente, digamos, más fascista, una corriente republicana, como yo denomino más bien a la generación del centenario, y tal vez ahí nos faltaría algo que en Chile está muy poco estudiado, que es tal vez la izquierda nacional o cómo la izquierda ve el concepto de nación, pero sobre todo la izquierda nacional, que yo no conozco ningún trabajo sobre el tema. Hay un pequeño librito
de Fidel Reyes, que creo que se llama algo así como Naufragio de la Unidad Popular, donde trata un poquitín, digamos, cómo algunos grupos nacionalistas o algunas individualidades nacionalistas se unen a la candidatura de Allende en el 64, ¿no? Y que terminan en lo que puede ser después la API de Taruz. Y yo creo que ahí podía estar algo que similar a la izquierda nacional, aunque insisto, es algo que en Chile no se ha estudiado mucho en sí, ¿no? Y antes de entrar en el libro propiamente tal, si es que tú tuvieras que decir las principales figuras del nacionalismo, ya dijiste una, pero entre el 50 y el 73, ¿serían Jorge Prat Echaurren y Pablo Rodríguez? Y lo segundo, Sergio Nofre Jarpa, en muchas ocasiones se autodefinió como nacionalista, pero en otra dimensión. ¿Serían ellos tres figuras relevantes del nacionalismo? A ver, los del 50 hasta el 73, por eso, o 93, si queremos ampliar un poquitín más la fecha, yo creo que sí, evidentemente la figura de Jorge Prat es la más relevante, la que tiene una mayor dimensión. No digas nada más, vamos a volver sobre él más rato. ¿Quién más? Yo creo que después la figura de Pablo Rodríguez, pero digamos lo que pasa es que Pablo Rodríguez estuvo vigente en tiempos de la Unidad Popular más como un activista que como un pensador. Tiene después como dos libros más bien políticos, ¿no? El mito de la democracia en Chile y Una revolución pendiente. Que se suman a Entre la democracia y la tiranía, que escribió durante la Unidad Popular. Que se suman a la tiranía. Y después tiene una serie de escritos en las terceras, donde hay política contingente, pero también hay política, digamos, sobre los partidos políticos, la democracia, el corporativismo, que se pueden rastrear. Y yo creo que esos dos, has mencionado, puede haber otras figuras menores, pero yo creo que son figuras que han intentado participar en política, pero que no han dejado, digamos, mucho sobre el pensamiento en el cual rastrear o poder investigar, y que su acción política, no obstante, ha sido muy minoritaria, muy marginal o sin un gran realce, ¿no? Y la figura de Jarpa, como bien mencionas, puede que esté dentro de esta última rama. No tanto por disminuirlo, sino más bien porque ha sido una persona más bien activa en política que un pensador político, ¿no? Y vamos al 11 de septiembre del 73, que es como el parteaguas de tus dos estudios. ¿Cuál fue la actitud del nacionalismo respecto del 11 de septiembre? Porque Patria y Libertad debe haber sido el primer grupo que planteó derechamente que los uniformados debían tomar el poder desde el 71 en adelante. Pero por otro lado tú dijiste que se autodisolvieron inmediatamente después del 11 de septiembre. En primer lugar, permite que te corrija. Dale. En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en política o como alternativa política. Bien has dicho que eso lo vamos a ver después cuando hablemos de la figura de Jorge Prat, pero Jorge Prat fue el primero, ya en los años 60, que planteó el hecho de que Chile había un vacío de poder y que eso únicamente podía ser llenado o bien por el Partido Comunista o bien por las Fuerzas Armadas. Así es. Y por lo tanto, digamos, lo de la participación. No, yo me refería a la forma de enfrentar la Unidad Popular. En cuanto a la forma de enfrentar la Unidad Popular, sí, evidentemente es Patria y Libertad el que marca la línea a seguir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Llamando a las Fuerzas Armadas a participar mediante un golpe de Estado, mediante una acción armada. Claro, pero el problema del nacionalismo es que en ese sentido se llama a las Fuerzas Armadas a interrumpir el proceso de la Unidad Popular, revolucionario, democrático, como queramos llamarlo, o como se quiera llamar. No vamos a entrar en esa discusión ahora, pero el problema es, y eso también supongo que lo vamos a ver después, ¿cuál es la alternativa? Cuando la lucha es únicamente contra el gobierno de la Unidad Popular, pero sin ningún trasfondo detrás, digamos, queda muy poco margen, ¿no? Entonces, eso es el problema, es decir, sí se no a la Unidad Popular, pero ¿qué se quiere construir? ¿Qué se quiere construir después de que se dé el golpe de Estado? ¿Qué se puede construir después de que
las Fuerzas Armadas intervengan. Y yo creo que ahí es donde está bien el fracaso del nacionalismo en general y, sobre todo, digamos, no hay una alternativa nacionalista al sistema político. Perfecto. Vamos ahora entonces al nacionalismo bajo Pinochet. Y me parece que hay una actitud ambigua, si se puede llamar así, del propio gobierno de las Fuerzas Armadas. La Junta Militar, cuando plantea su posición, su postura, se proclama nacionalista en diversos discursos, entrevistas. Por otro lado, la declaración de principios de la Junta de Gobierno se proclama nacionalista, de un nacionalismo abierto al mundo, pero la encarnación final no se puede llamar propiamente nacionalista. Bien, vamos a ver. Es cierto que hay una declaración de la Junta Militar, la declaración de principios, en el cual había que partir por el hecho de quién la escribió o quiénes fueron los autores de ese texto. Algunos autores lo achacan a don Enrique Menéndez Campos, otros... Campos Menéndez. Campos Menéndez, perdón, he cambiado los apellidos. Otros lo achacan al propio Jaime Guzmán. Puede que sean ambos, o puede que sea simplemente un equipo que muchas manos metieran mano en esa declaración. Y por lo tanto, digamos, es una declaración donde sí hay principios a la patria, a la nación, pero más allá de eso no hay mucho más, ¿no? Simplemente es una declaración hecha en un momento histórico concreto, llamando a los valores patrios, que es lo que supuestamente defendía el gobierno militar. ¿Que a tu juicio no sería nacionalismo propiamente tal? No, porque no hay nada de fondo detrás. O sea, puede que el lenguaje eufórico así lo determine, pero hace una vez en una discusión en Buenos Aires, recuerdo que discutiendo con un historiador, con un colega historiador, sobre el peronismo, ¿no? Y sobre las extremas derechas o los neofascismos, digamos, argentinos, sobre el movimiento Tacura, yo le decía, me parece muy bien lo que estás diciendo, pero si yo te entrego un documento sin firma, ¿tú eres capaz de distinguirme si es de Tacuara o es montonero o no? Y él dijo no. Ya. Pero la conversación no tiene mucho más sentido. Pepe, y en alguna medida, si tú nombras a Jaime Guzmán, y puede haber habido Álvaro Puga, dicen que participó también en la redacción de la declaración de principios, que sería nacionalista, ahí emerge esta discusión famosa entre duros y blandos del régimen militar. ¿Qué sería ese debate entre duros y blandos? En términos ideológicos y en términos programáticos. A ver, en primer lugar, yo creo que lo de duros y blandos es un invento que se podría dar la vuelta. Es decir, para mí los duros en el fondo son los blandos y los supuestos blandos en el fondo son los duros. ¿Cuáles son los que entiende la gente común y corriente que son los duros y cuáles los blandos? Habitualmente se entiende que los duros es el nacionalismo y que los blandos son los Chicago Boys, lo que va a ser la UDI... Los gremialistas. Los gremialistas. Perfecto. ¿Y cuál es tu visión? Pero si entendemos que los gremialistas es, digamos, el peso sobre el cual se asienta el gobierno militar y los que defienden el gobierno militar... Y los nacionalistas serían los críticos con las medidas económicas y con una otra política ejercida por el gobierno militar, pues evidentemente estos duros y blandos es un poco absurdo, ¿no? Porque ¿quién serían los duros o los blandos? ¿O en relación con qué? Porque a lo mejor hay materias en la economía donde es posible que los duros sean los Chicago Boys. Los Chicago Boys y los blandos sean los nacionalistas, y puede que haya otras políticas donde sea al revés. Que podría ser la organización del poder, por ejemplo. Por ejemplo. Porque ¿cuál era el planteamiento nacionalista en un comienzo? Cuando Pablo Rodríguez va a ver a la Junta de Gobierno a comienzos del 74, ¿era un planteamiento corporativo? Yo creo que no. Yo creo que Jaime Guzmán ya tenía claro que el corporativismo era algo... No, pero Pablo Rodríguez.
Sí, Pablo Reyes, sí, claro. La alternativa nacionalista era implementar un sistema corporativista. Evidentemente, si están en contra de los partidos políticos, en contra de que los partidos políticos manejen únicamente el sistema democrático y que hay otros mecanismos de participación a través de los sindicatos, de los gremios, de los intermedios, de los colegios profesionales, pues evidentemente eso es la alternativa nacionalista. La alternativa o pensamiento de Jaime Guzmán ya en ese momento era que tarde o temprano, digamos, si se regresa a la democracia, evidentemente sería a través de organizaciones partidistas, de los partidos políticos. Entonces, claro, eso es, digamos, sería en el fondo una democracia tradicional con algunas correcciones. Sí, pero algunas correcciones en carácter, digamos, constitucionales, tal vez, en el cual pueda existir de designados, pero los designados están en la Constitución italiana o están en otras constituciones, por lo tanto... Pero no estaba en la chilena del 25. No estaba en la chilena del 25, o a lo mejor la participación de quiénes eran los elementos designados, digamos, claro, era un peso militar muy fuerte y por lo tanto, digamos, puede que eso hiciera fracasar ese intento de introducir otro tipo de presencia no electiva, pero en cualquier caso, digamos, lo fundamental es que lo que se intenta reconstruir son la democracia partidista, la partitocracia, que era justamente lo que el nacionalismo criticaba o combatía.